Bueno, buenos días y gracias por venir de nuevo otro sábado al ciclo de charlas que llevamos ya 4 años haciendo con el título de Los sábados en principio disfruta de la ciencia. Hemos dado muchas charlas aquí de muchas materias, fundamentalmente física, pero también química, matemáticas, anatomía, cine, pero nos faltaba una charla sobre biología que nunca se ha dado. Entonces la persona más indicada es Belén Illana, la que estaba más a mano. La que tenemos más a mano, que es investigadora del Centro de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hizo la carrera de biología en Granada y luego se trasladó a Madrid a hacer la tesis con Margarita Salas, que como sabéis era discípula de Severo Ochoa, y allí se doctoró en biología molecular y en bioquímica. Y lleva trabajando en Madrid desde entonces en distintos laboratorios de investigación y últimamente creo que gestiona un consorcio de investigación sobre catálisis y petroquímica, ¿no? Petroquímica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y también tengo referencias de que el último artículo, uno de los últimos artículos sobre una especie de ataxia que tenían los ratones, ataxia es una especie de una enfermedad neurodegenerativa. Sí, la coordinación de movimientos no funciona bien y ha funcionado bien en ratones. El siguiente paso sería poder trasladar eso a los humanos y poder, poder vencer ese tipo de enfermedad. Y lo que nos va a hablar hoy es sobre las células madre. Yo creo que las células madre, lo que se sabe, lo que se ha oído, lo que se ha visto, lo que nos dicen los periódicos, la gente, es inversamente proporcional al conocimiento que se tiene realmente de las células madre. Por lo menos el que tengo yo. Se habla mucho de eso, pero la gente no sabe realmente en qué consiste, qué beneficios se pueden sacar de ello y qué es la situación actual. Entonces, el título es ¿qué pueden solucionarnos, qué problemas pueden solucionar las células madre?, que es el título de la conferencia que ella ha elegido. Creo que nos puede un poco esclarecer eso y al final de esta charla saber un poco en qué consiste. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias, Manolo. Bueno, pues antes de nada quiero agradecer a la invitación del Centro de Principia de la Ciencia, porque creo que están haciendo una labor muy importante para divulgar la ciencia y lo que se conoce gracias a la investigación de mucha gente, pero que muchas veces llega a la sociedad un poco deformada y sobre todo en temas tan actuales como el tema de la charla de hoy. Pues creo que sería importante que todo el mundo se quedara con una idea un poco más. Espero poder tranquilizar a mucha gente y también poder resolver unas cuantas dudas, ¿no? Porque creo que sobre las células madre se han dicho muchas cosas y a veces suscita un poco de temor, o a veces fascinación, temor, miedo, pero bueno. Como ha dicho Manolo, el título de la charla. Aquí no le dais. ¿Podrán nuestras células madre solucionar nuestros problemas? O yo lo he disfrazado un poco, ¿podrán nuestras madres? Porque una madre, ya sabemos que muchas veces la intención es arreglar nuestros problemas, pero no siempre lo consiguen, pero tienen mucha voluntad. Entonces, he hecho este paradigma porque creo que las células madre tienen un gran potencial. Lo que ocurre es que todavía no se conoce gran parte de ello y no sabemos muy bien cómo manejar toda esta información. Entonces, bueno, antes de empezar con la charla, quería aclarar un punto, y es que el término células madre realmente no es el más correcto a utilizar. Lo que pasa es que es el que se utiliza en los medios de comunicación, incluso los investigadores utilizamos este término células madre, pero en inglés se llaman stem cells, que si lo traducimos serían células tronco, células troncales. Pero bueno, como yo creo que células madre es un término bastante más familiar, en muchos sentidos, pues yo creo que vamos a seguir hablando de esto. Entonces, bueno, ya metiéndonos en la cuestión que nos ha traído aquí esta mañana, ¿qué son las células madre? Bueno, pues son células que dan lugar a todo tipo de células que constituyen el organismo de una persona, ¿no? Que dan lugar a los distintos linajes del cuerpo y que son capaces de regenerar tejidos, renovar órganos, porque el individuo y cada vez más tenemos una vida, bueno, según unos piensan que es muy corta o muy larga, ¿no? Pero los tejidos tienen que renovarse. Entonces estas células madre lo que van a hacer es
ayudarnos a que estemos siempre lo mejor posible, ¿no? Pero antes de empezar a hablar de células madre, para qué sirven, cómo está la investigación actualmente, me gustaría que conocieras un poco más a la célula. Aquí he dibujado un globo porque a lo mejor es muy intuitivo que penséis en la célula como si fuera un globo lleno de agua, ¿no? Entonces el globo sería la membrana y el citoplasma sería el líquido que hay dentro del globo, ¿no? Aquí tenéis un esquema de una célula. Entonces, dentro de esta membrana, flotando en el citoplasma, pues podemos encontrar orgánulos que son los responsables de las funciones de la célula, como las mitocondrias o los ribosomas. Y también, como veis aquí en el interior, y rodeado por otra membrana, está el núcleo. El núcleo es como la central de máquinas de la célula, y ahí guarda el DNA, que como todos sabéis es la molécula que guarda la información genética de un individuo. Todas las células tienen la misma información genética. Y posee esta estructura en doble hélice, y en la especie humana pues está organizada en cromosomas, en 46 cromosomas. Bueno, entonces vamos a hablar ya de cuántos tipos de células madre hay más o menos. Se suelen clasificar según su procedencia, según de dónde se extraen, ¿no? Entonces, hablamos de células madre embrionarias, que son las que se obtienen del embrión, y las células madre adultas, que son las que se obtienen ya cuando el individuo ha nacido, ¿no? Y pueden ser las organoespecíficas, que son aquellas células que se encuentran, por ejemplo, las células madre del corazón o las células madre del riñón. Y también están ahora muy de moda lo de las células madre que se han encontrado en la sangre, que se encuentran en la sangre del cordón umbilical. Está ahora muy de moda por la cuestión esta de los bancos, y si la gente contrata a clínicas privadas o no para conservar esta sangre. Entonces, hablando de las células madre embrionarias, que son las más importantes, me gustaría que contaros un poco acerca del desarrollo embrionario, porque creo que así os puede servir que os cuente cómo es el desarrollo, cómo se origina un individuo, para que cuando ya a lo largo de la charla os nombre o de palabras un poco científicas no os perdáis, ¿no? Pero no me voy a enrollar mucho aquí. Me gustaría simplemente que os quedáis con algunos términos que luego vamos a ir recordando a lo largo de la charla. Entonces, bueno, el desarrollo embrionario es fundamental para generar individuos, ¿no? Y comienza con la formación de un cigoto. Que es la fusión de un espermatozoide y un óvulo. Entonces, en el primer día de vida, el cigoto, que es un embrión de una sola célula, comienza a dividirse. Entonces, la división ya no cesa jamás hasta que se origina el individuo. En primer lugar, esta célula da lugar a 2 células. Estas células, a su vez, originan 4. Estas serían 8, y así se va formando el embrión, que va tomando un aspecto como de una mora por las distintas células, y por eso se denomina mórula. Pero lo que quiero que reparéis sobre todo es en el siguiente estadio, que es el de blastocisto, que aunque parece un poco extraño, va a aparecer a lo largo de la charla en más ocasiones. Y en el blastocisto, que sucede alrededor de la primera semana desde que se formó el cigoto, aquí ya se empiezan a observar estructuras que no había anteriormente, ¿no? Se ven células que están formando como una membrana, que son las que luego darán lugar a la placenta. Ya se empieza a formar una cavidad interna, y también hay aquí un grupo de células apiñadas, que es la masa celular interna. Y ahí es donde están las auténticas y la verdadera célula madre embrionaria, en la masa interna del blastocisto. Sí, a continuación, bueno, todas estas divisiones se están produciendo mientras el embrión va a implantarse al útero. Aquí, cuando en este blastocisto, el embrión aún no se ha implantado, pero las divisiones se siguen sucediendo. Entonces, cuando se implanta, que es alrededor de la segunda semana,
pues terminaría la fase embrionaria alrededor de la 9ª semana y empezaría la fase fetal. Pero también recordaros que hay como un 75% de casos en los que el blastocisto no se implanta y con lo cual la división se pararía. Pero bueno, si consideramos que la fase embrionaria llega a su término y comienza la fase fetal, pues tendríamos ya un feto en el que ya las células embrionarias han ido dando lugar a los diferentes tejidos y órganos del nuevo individuo y ya empieza el desarrollo hasta que culmina con la formación a los 9 meses de un bebé. Pues, ¿habéis entendido más o menos? No lo he dicho, pero si tenéis alguna duda, me queréis interrumpir o alguna cuestión, me gustaría que así podamos hacer esto mucho más ameno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que...? Si hemos dicho que todas las células de un organismo, como provienen de una sola, tienen la misma información genética, su molécula de DNA es igual, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que diferencia unas células de otras? ¿O por qué hemos dicho que hay células madre embrionarias y células madre adultas? ¿Por qué son diferentes si el DNA es igual? ¿Lo habéis preguntado alguna vez? ¿Sí? Me alegro. Bueno, pues la clave está en el DNA. El DNA, esa molécula tan estupenda de doble hélice, pues el DNA es la clave y os voy a contar un poco cuál es ese secreto, que es muy fácil y ya lo veréis que lo vais a, yo espero que lo entendáis. Bueno, al principio... Uy, ¿qué ocurre? Las células, hemos dicho que primero se forma un embrión de una sola célula, que proviene de la información genética del padre y de la madre, y ahí está como si dijéramos, el carnet de identidad genético del individuo, ¿no? Entonces, ese DNA se encuentra, digamos, en estado puro. Como veis aquí, se puede leer, por ejemplo, imaginaos que aquí está la información para generar una mano, aquí el hígado, aquí el corazón. Entonces se podría leer de corrido y todas las células, o sea, si esta célula se divide en dos... Perdón. La información contenida en esta célula al dividirse sigue siendo igual, o sea, se podrían generar dos individuos idénticos, que es lo que ocurre en el caso de los gemelos univitelinos, que en el estado de cigoto hay un problema, se dividen en dos células y esas a su vez siguen la división normal y por eso sostienen los gemelos. Entonces, la información genética de estos individuos es idéntica. Y a estas células se llaman células totipotentes porque son capaces de generar un individuo idéntico. Pero luego, ¿qué ocurre? Como hemos dicho, el desarrollo embrionario continúa y pasamos al estado del blastocisto. Recordáis que han pasado como 7 días, ¿no? Entonces ya el DNA no está en estado puro. Ya han empezado a formarse plegamientos en su estructura, de forma que solamente van dejando legibles, por así decirlo, algunas zonas del DNA. Por ejemplo, aquí. Este DNA se podría leer los genes que van a dar lugar al hígado. Con lo cual, estas células, que son las células embrionarias, hemos dicho, las células madre embrionarias, generarían todas las estirpes de células que se organizarían para formar un hígado. O imaginaos otras células se leerían la del corazón. Por eso, si estas células las extraemos y las ponemos a crecer, jamás originarían un individuo entero. No como en la fase de cigoto. Por eso a estas células no se llaman células totipotentes, sino pluripotentes, que son las células madre que nos interesan a nosotros. Pero hemos dicho que el embrión sigue dividiéndose, y entonces todavía las células, a medida que se van dividiendo, van perdiendo y se van diferenciando, van perdiendo pluripotencia. O sea, ya las células no serían capaces de dar lugar a los distintos linajes que constituyen el organismo, sino que ya se especializan. Entonces, si son células que se encuentran en el hígado, pues esas células solamente van a ser capaces de generar células de hígado y son las que nos van a servir para renovar esos tejidos. Y son las células embrionarias, células madre adultas, perdón, que son células multipotentes. Han perdido la capacidad pluripotente y solamente sirven para renovar las células del tejido donde se encuentran, que son las que hemos llamado antes órganos específicas. Os pondré un ejemplo, ¿no? El corazón. Vamos a suponer, el corazón está formado por millones de células, pero de diferentes linajes. Están las células musculares, las células nerviosas, las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, se ha visto que en un individuo ya adulto, en su corazón,
existen además de esas células, existen células madre del corazón que se encargan de renovar cuando hay alguna pequeña lesión, pero infartos muy pequeñitos, o sea, no son capaces de solucionar daños mucho más importantes. Entonces, es lo que están intentando investigar ahora muchos científicos, por qué las células madre adultas que han perdido la pluripotencia y tienen la capacidad de renovar tejidos, solamente lo hacen, o por lo menos lo que se pensaba antes, que solamente lo hacen en zonas muy localizadas. Entonces, eso lo veremos también más adelante. Me gustaría ahora que con lo que ya hemos aprendido acerca de las células madre embrionarias y adultas, comentemos un poco lo que es la medicina reparadora o regenerativa, que yo creo que es lo que más interés ha suscitado en la gente, y sobre todo los científicos, pero lo que más ha trascendido a la opinión pública, ¿no? Las posibilidades que abre esta técnica en el campo de la medicina actual, ¿no? Que muchos piensan que va a ser una revolución parecida a la del descubrimiento de la penicilina, ¿no? Que va a suponer un hito de la medicina del siglo XXI. Entonces, ¿en qué consiste la medicina reparadora? Como he dicho antes, las células madre adultas lo que se encargan es de renovar o de sustituir a aquellos tejidos que durante el envejecimiento celular normal pues se van dañando. Lo que ocurre es que la capacidad que hemos dicho de estas células no es tan grande, entonces por eso surgen enfermedades que casi todas tienen una base pues que se debe a que hay un envejecimiento, un deterioro de los tejidos que es incapaz de renovar el propio organismo por sí solo. Entonces la tradicional, iba a decir la medicina tradicional, no tan tradicional, pero también lo que intentó solucionar esto, el de reponer tejidos u órganos a través de los trasplantes, y eso también supuso un gran avance en la medicina, ¿no? El empleo de trasplantes para sustituir tejidos dañados. Lo que ocurre es que ya sabéis todos que los trasplantes no están exentos de limitaciones tampoco, porque está el problema de los rechazos y está también el problema de una disponibilidad de un donante. No siempre hay órganos disponibles para la necesidad de todos los enfermos, ¿no? Entonces, los investigadores, cuando empezaron a descubrir las células embrionarias, las células madre en general, pensaron que podría ser una buena herramienta para sustituir a los órganos o los tejidos dañados. Entonces, pensaron en las células embrionarias que están en el blastocisto, las células madres embrionarias, que a partir de ellas se pudieran obtener los diferentes linajes de células para formar tejidos u órganos, y entonces ya se ha pensado pues la utilización pues para obtener tejido hematopoyético, que tradicionalmente se ha utilizado trasplante de médula ósea, pero también se podrían obtener los mismos derivados de la sangre del sistema inmune a partir de células madre, o tejido neuronal, porque ya sabéis que las enfermedades neuronales se basan en la degeneración y las neuronas no tienen ninguna capacidad. Bueno, también se han encontrado células madre en el cerebro, pero tienen muy poca capacidad de regeneración. También el tejido epidérmico, que sería muy importante porque todas las quemaduras, las personas que tienen quemados necesitan injertos, entonces sería una buena fuente obtener piel para curar este tipo de enfermedades, de pacientes. O los adipocitos, osteoclastos, como veis, se abre un gran panel de posibilidades que estaría bien que se llevaran a buen fin, ¿no? Porque, entonces llegamos a otro término que yo creo que a mucha gente le da escalofrío, ¿no? Pensó en la clonación. No sé si mucha gente está relacionada con este término, pero bueno, también me gustaría aclararlo un poquito. Porque estábamos hablando de que ya los trasplantes están muy bien, pero que hay problemas de encontrar pacientes disponibles o el problema de los rechazos. Entonces decimos, bueno, pues si podemos conseguir células madre embrionarias, las diferenciamos para formar tejido de muscular o de hueso o de piel, pero también hay problemas de rechazo, ¿no? A no ser que esas células madre se obtuvieran del mismo paciente, también hay el mismo problema de rechazo que con los trasplantes. Entonces,
lo ideal sería obtener células madre embrionarias del mismo individuo. Pero ¿cómo podemos conseguir células madre embrionarias de un individuo que ya ha nacido? No sería posible. Entonces pensaron, o sea, se han desarrollado las técnicas de clonación terapéutica, que consiste, ahora luego los contaré con más detalle, pero consiste en transferir el núcleo de una célula de un individuo, el núcleo de una célula de la piel o de un trozo no sé, del hueso, se transfiere a un óvulo y de ahí, a partir de ahí se empieza el mismo desarrollo embrionario que os he contado y se llegaría al estado de blastocisto, y aquí se podría obtener todo este tipo de células madre. Y como es del mismo paciente, no habría problema de rechazo. ¿Entendéis, no? Pero claro, ahí topamos con la técnica que han estado utilizando los investigadores y que se denomina clonación. Para muchas personas, bueno, clonación piensan que es que van a empezar a fotocopiar individuos y van a obtener un montón de clones de individuos iguales todos uno detrás de otro, y que lo van a utilizar como herramientas o piezas de recambio para cuando se producen enfermedades. Y no es eso. No es eso. Clonar, también os voy a aclarar un poco lo que significa clonación, porque según el campo de la biología donde nos encontremos puede significar una cosa u otra. Entonces, clonación en el campo de la biología molecular es coger un trozo de DNA, amplificarlo en el tubo de ensayo, aislarlo y amplificarlo, eso es clonar. Pero en el campo de la biología celular o de la medicina regenerativa que estamos tratando nosotros, clonar significa transferir el núcleo de una célula somática a un óvulo para constituir un embrión y ese embrión utilizarlo para generar un individuo nuevo. Entonces, claro, eso es lo que mucha gente pues empezó a crear miedos, ¿no? Y inquietud. Entonces, por eso yo creo que es importante aclarar que no es lo mismo clonación reproductiva que clonación terapéutica. La clonación reproductiva sería eso, obtener un embrión y a partir de ahí llegar hasta la etapa final, que es la de obtención de un bebé, ¿no? De un individuo adulto, de un nuevo individuo. Y la clonación terapéutica, sin embargo, sería solamente llegar hasta ese estado de blastocisto que os decía antes, donde están las células madre embrionarias. Entonces, yo creo que vamos a ver cada uno de los tipos de clonación para que, ya os digo, sobre todo el interés de esta charla es que se os aclaren muchas dudas, porque a veces los medios de comunicación yo me he encontrado que confunden ambos tipos de técnicas, ¿no? La clonación reproductiva y la terapéutica. Entonces, bueno, ya sabéis, conocéis todos a la famosa oveja Dolly, que tiene 10 años y que se obtuvo en el Instituto Roslin de Edimburgo. Bueno, Dolly es un ejemplo de clonación reproductiva. Lo que hicieron fue coger una célula de mama de una abeja, le extrajeron el núcleo y lo implantaron en el óvulo de otra abeja. A su vez, cuando ya obtuvieron un embrión, lo implantaron en el útero de una oveja de alquiler y nació. Y claro, aquello supuso una revolución, salió en la televisión, yo creo que es la oveja más famosa del mundo y lamentablemente ya ha muerto. Y claro, ¿qué pasa? Que esto a todo el mundo se puso muy contento, pero también mucha gente pensó, si se ha conseguido en animales, es cuestión de tiempo y de dinero que pase con humanos, ¿no? Y todo el mundo ya empezaba a pensar que esto, de obtener gemelos, iba a ser una cosa inminente, vamos, que cualquiera que pudiera pagárselo iba a tener un montón de individuos ahí en su casa que si necesitaba un corazón se lo ponían, que si necesitaba una retina, y no es eso, ¿no? Eso aparece en películas de ciencia ficción. Pero estamos todavía muy lejos de llegar ahí. Entonces, y yo creo que, espero que nunca lleguemos, ¿no? Entonces, ahora yo creo, bueno, mejor me espero un poquito. Para que entendáis un poco el proceso de la clonación que nos interesa a nosotros, que es la clonación terapéutica, os voy a explicar un poco con este vídeo en qué consiste, ¿no? Ya lo he explicado un poquito con la oveja Dolly, pero bueno, para que veáis aquí, se obtiene eso, de una célula de un individuo que tiene el núcleo de la información genética de todo ese individuo, se extrae, bueno, también necesitamos un óvulo de una mujer, ¿no?
Aquí han pintado un hombre, pero también podría ser una mujer. Esto no tiene por qué, porque esto no es una fecundación. No es una reproducción sexual, sino es un tipo de reproducción que llaman asexual, ¿no? Entonces se extrae el núcleo de la célula del individuo adulto y se introduce en el óvulo que ya no tiene el núcleo. ¿La célula se extrae de determinado órgano, el tejido, o es, o sea, quiero decir, el núcleo que se extrae ya es un núcleo diferenciado para producir determinado tejido? No, no. Normalmente se utilizan de la piel. Es que ahí en el individuo adulto todos los tejidos ya están diferenciados. Y entonces, ¿qué es lo objetivo ahí exacto? Obtener una célula que contenga la información genética del individuo para que luego, cuando se vuelvan a trasplantar, no haya rechazo. Entonces, producir solamente un tejido concreto, el tejido X. Sí. Ahora mismo, os voy a explicar. Ahora mismo lo único que vamos a utilizar es la información genética que está en la célula del individuo, para que luego no haya rechazos. Y como no hay forma de que esa célula empiece a multiplicarse, lo que han visto es que la única maquinaria es metiéndola en un óvulo, porque el óvulo, por la naturaleza, está programado así, por así decirlo. Entonces el óvulo, una vez que recibe una información, o sea, unas señales determinadas, empieza a dividirse, que no podría hacerlo una célula adulta. Entonces ahora os cuento, voy a empezar otra vez con la presentación. Entonces eso, cogíamos una célula de una persona, que ahí están todas, las células ya están diferenciadas, como tú decías, pero como en el núcleo está toda la información genética, que es lo que nos importa, lo aislamos. Yo digo que normalmente se obtiene de la piel porque las biopsias son menos dolorosas, pero... Entonces, tenemos ya el óvulo preparado, que ya no tiene núcleo, y se coge técnicas de microscopía, imaginaros ahí con unos capilares muy finos, se extrae el núcleo. Yo lo he visto hacer con los huevos de rana y es alucinante, Xenopus. Y se introduce en el óvulo. Entonces el óvulo, por sus mecanismos, piensa que ya ha sido fecundado, no sabe que ha sido una célula somática y empieza a dividirse. Se forma un embrión, como hemos visto, primero una célula da 2 células, entonces estas 2 células dan 4, las 4 darán 8 y así, porque cada célula se divide por la mitad. Es así. Entonces se obtiene un grupo de células que es lo que llamamos células pluripotentes, ¿os acordáis? El del blastocisto, que son las células madre. Y esas células, según lo que tú decías, ya, si quiero hueso o quiero retina o quiero tejido muscular, eso ya es las señales que estas células se cultivan en unos medios que contienen sustancias que lo que hacen es desencadenar señales dentro de la célula. Entonces la célula ya sabe que ese DNA se tiene que leer para dar lugar a células de hígado o células de riñón. Y entonces ya pues aquí ya se derivan en diferentes linajes celulares, o a hueso, o a pulmón, o a células sanguíneas, ¿no? O sea, es un poco el esquema. ¿Tenéis alguna duda? O? Esa estimulación que dices que se provoca, ¿cómo se consigue esa estimulación? ¿O cómo habéis llegado a saber que esa estimulación provoca determinadas transferencias para que se provoque un determinado tejido? Sí, por ejemplo, yo he estado trabajando en un laboratorio de neurobiología y entonces eso, bueno, después de muchas pruebas y errores, ¿no? Pero por ejemplo se sabe que en el cerebro pues existe una serie de factores neurotróficos, o sea, factores que alimentan a las neuronas. Y entonces si tú las añades al medio, pues las neuronas están a gusto, pero a lo mejor si en ese medio pones células hepáticas no crecen bien. Entonces ellos han ido viendo que según lo que añadas al medio de cultivo, pues las células se desarrollan o no, mueren o no, o también lo que han ido viendo es que se desarrollan diferentes linajes. Entonces ya más o menos tienen apuntada la receta de lo que tienen que echar al medio para derivar a diferenciarlas. Pero sí, ha sido más o menos un poco, bueno, conociendo el contexto natural de las células en el organismo, pues han ido probando y añadiendo hasta que han conseguido. Bueno, ¿alguna otra sobre esto? Si no, luego... Entonces, depende de la composición de esa masa que derive un órgano hormonal.
De la masa, no, del medio donde se encuentren. Sí, de ese ambiente donde se vaya. Eso es lo que... Sí, sí, sí. Pero en el suelo vibrario normal, el medio parece que siempre es el mismo, ¿no? ¿Cómo es posible que se expresen diferentes tipos de tejidos? No es el mismo. Hay cuando se está formando el embrión, ahí empiezan ahí están presentes, como hemos dicho, todas las células madre de la masa celular interna, ¿no? Entonces, estas células ya saben hasta dónde se tienen que colocar. Empieza a aparecer una bipolaridad en el embrión y ya saben cuál es la cabeza, cuál es la cola. Bueno, de hecho en el embrión pasamos por todas las etapas de la evolución, ¿no? Y al principio parecemos lo mismo un pez que un ave, que un mamífero, ¿no? Porque entonces ahí se van formando como un gradiente, y entonces todas las sustancias que van, porque los genes, o sea, el DNA, en el DNA, cada una de las zonas del DNA es lo que denominamos genes, que son como las unidades, ¿no? Entonces los genes lo que hacen es que dan lugar a proteínas, o a metabolitos, como decía, o a sustancias, ¿no? Entonces esas sustancias van como señalando el entorno, lo que decías, esos mismos genes son señales para otros genes. Entonces cuando en el medio se han producido un determinado nivel de esas proteínas, hacen que se activen otros genes. A su vez esos genes, entonces es una cadena de señales y entonces no es igual en el entorno, se va modificando. Por eso tarda 9 meses. Bueno, el desarrollo embrionario hasta la 9ª semana, pero no es una cosa sencilla, es bastante complicado. Bueno, entonces, aquí nos asaltan pues varias dudas. ¿La clonación terapéutica será realidad o será ciencia ficción? Porque se me ocurre, por ejemplo, un caso que os puedo contar, ¿no? Imaginaros un paciente de 50 años, alcohólico, y que tiene una insuficiencia hepática aguda. Necesita un trasplante de hígado ya. Se va a morir y no encuentran donante. Entonces, pues si la clonación terapéutica fuera realidad, pues los médicos podrían extraerle de la piel una célula y con un óvulo hacer una transferencia nuclear que se llama clonación terapéutica o transferencia nuclear, la habéis podido oír de las dos maneras, y entonces llegar a esa masa de célula crítica que es el blastocisto, coger las células, ponerlas en un medio de cultivo que deriven a hígado, obtener un hígado y trasplantárselo. Ahora mismo es ciencia ficción. Pero esto no es así. Ahora mismo es ciencia ficción. Bueno, lo que han visto, porque luego os contaré lo que ya se está haciendo, porque ya se están haciendo cosas de este tipo. Lo que se hace también es que, por ejemplo, para reparar infartos o daños en el corazón, al inyectar, con un catéter, inyectan células madre y en la zona dañada, y como decía mi hermano, por el mismo entorno, ellas se empiezan a diferenciar hacia células de corazón y reparan esos tejidos. O sea, no es que pongas un corazón ya, sino que a ver, lo que se está haciendo ahora. Esas células dañadas están en el entorno óptimo para que sea corazón. Y entonces se convierten en células. La zona dañada se mueren. Y las demás, en el entorno. Claro. Pero esas como están dañadas no se renuevan, por eso se ha producido un infarto. Entonces, las que se adaptan a ese entorno son las células madre que nosotros le metemos. Que las hemos, el entorno del buen camino. Claro, que las hemos obtenido de este paciente que era alcohólico y necesitaba un hígado. Y no es más fácil entonces poner las células madre en el órgano que está afectado, que crea un órgano nuevo. Sí, por eso digo que ahora mismo los avances estamos a ese nivel, que lo único que se está haciendo, bueno, luego lo contaré, es inyectar o transferir células madre. Pero hay investigadores que piensan que la formación de un tejido es cuestión de una década, han llegado a decir. De hecho, yo he visto que están construyendo prótesis, o sea, con células madre que derivan a osteocistos, a células de hueso, lo están formando sobre estructuras de coral, que llaman ingeniería de tejido, llaman.
y es alucinante. Forman una rótula sobre un coral, pero rodeado, el hueso es tuyo, entonces no hay ningún problema de rechazo y te lo implantan. O sea, se podría llegar. Son investigadores, creo que británicos, han dicho que en 10 años podrían hacer un corazón. Bueno. Eso es una diferencia, bueno, se puede hacer tejidos, pero no se puede hacer órganos. Un órgano es el tejido. Ya. Entonces, claro, le pones un molde. No, pero por ejemplo, os lo iba a contar después, pero bueno, lo cuento ahora, ¿no? No, que por ejemplo, he dicho antes, el corazón tiene distintos tipos de... Está compuesto por varios linajes celulares. Está los músculos, el músculo, los vasos sanguíneos y, por ejemplo, los que transmiten el impulso nervioso, el sistema nervioso. Entonces, hasta ahora lo que han conseguido con células madre es obtener todos los vasos, o sea, creo que el tejido mesenquimático, ¿no? Que es el que recubre los capilares. Y este mismo grupo de científicos dice que por otro lado, como ya se han obtenido también células de músculo del corazón, que yo lo he visto en una placa células musculares del corazón que están así, la tienda. Que eso es impresionante. No ves el corazón, ves una capa de células que pulsa. Tú la has visto también, ¿no? O sea que, como ya parece que se han estado obteniendo de distintos linajes, dicen que a lo mejor es cuestión de años es montarlo. O sea, ahora mismo se están regenerando tejidos, tienes razón, pero lo de la regeneración de órganos, a lo mejor llegará. No sé si lo veremos, pero... Claro, ya os digo que, por ejemplo, lo del hueso lo han conseguido montándolo sobre estructuras de coral para hacer unas piezas. Yo voy a perder vosotros. Bueno, entonces lo que ocurre también con todas estas investigaciones es que van más lentas de lo que quisiéramos. y que también un obstáculo es los problemas éticos y los problemas legales. Que bueno, yo creo que aquí no me quiero meter mucho porque nuestra inquietud es más científica, ¿no? que ética, ¿no? Pero bueno, que sepáis que hay problemas porque, claro, para muchos este embrión que se obtiene hasta la fase de unas cuantas células del blastocisto se ha obtenido a partir de una célula somática. Entonces ahí no ha habido reproducción sexual, pero muchos consideran que es un embrión y como se mata es un atentado contra... Pero en realidad eso es, creo, siguiendo esta concepción equivocada, pensar que ahí, cogiendo el núcleo de una célula somática, tú puedas tener ahí un individuo entero. Eso no es así. Bueno, no vas a tener un individuo entero. La abeja Dolly se estuvo así. Pero fue a partir de una célula mamaria. Pero eso también es una célula... mamaria. Pero eso no es un gameto. Se volvió a indiferenciar y eso no es el caso que se está haciendo aquí. Bueno, pero mucha gente piensa que se está destruyendo embriones. No es el caso, o sea, por ejemplo, aquí he puesto una cita que a mí me parece muy interesante del doctor Bernat Sorias, que supongo que todos conoceréis, que es una gran eminencia, además lo tenemos aquí en Andalucía, y que dice que si pensase que un embrión es un ser humano no podría investigar. Pero bueno, ahí está lo que cada uno opine sobre la conciencia de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, volviendo... Hemos hablado ya un poco de células embrionarias, células madre embrionarias, y como están despertando tantos problemas éticos y legales y todo eso, pues los científicos también se han puesto a abordar más y a investigar más a fondo las células madre adultas, o llamadas organoespecíficas, que decíamos antes. ¿Y por qué? Porque es más fácil para un investigador obtener células de un paciente de esta manera que ponerse a decir... déjame un embrión, no sé qué, toda la polémica que ha habido con los embriones sobrantes de las clínicas de fertilización in vitro y todo eso. Entonces, bueno, ahora la verdad es que se están descubriendo que son más importantes de lo que se pensaba a priori. Y os voy a decir por qué. Bueno, también recordaros un poco que las células madre adultas pueden ser, pues, según provengan de la médula ósea o de la grasa, o están las células madre obtenidas de la sangre de cordón umbilical. Pero vamos, que están presentes en casi todos los tejidos. Entonces, ¿acordáis lo que eran los de multipotente y pluripotente? Las pluripotentes eran las células madre embrionarias
que dan lugar a todos los linajes celulares, y las multipotentes eran las que ya se habían quedado en un órgano específico. Entonces, han descubierto los investigadores que las células pueden pasar de multipotentes a pluripotentes. Y os voy a explicar así un poco cómo lo vieron. Es un experimento muy sencillo, bueno, sencillo, así sobre la pizarra, muy sencillo. Lo hicieron en, no sé muy bien, pero en abril de 2001 en Estados Unidos, y cogieron células madre del hueso, de la médula ósea, de un ratón. Lo hicieron con un ratón macho y luego le inyectaron un ratón hembra para ver que provenían de individuos diferentes. Entonces, causaron un infarto localizado en el corazón de una ratona, y entonces con las células que eran de la médula ósea se las transfirieron al corazón. ¿Y qué sucedió? Pues que la ratona recuperó el tejido dañado. O sea, se vio que el corazón se había regenerado, y además que las células tenían el cromosoma Y. O sea, que no provenían de... Porque muchos decían, claro, es que en los órganos hay un grupo pequeño de células madre, que hemos dicho, pero habían visto que no era suficiente como para regenerar grandes daños. Pero sin embargo aquí vieron que provenía del injerto, o del trasplante que habían hecho, del macho. Entonces habían visto que las células madre de la médula ósea son capaces de regenerar músculo cardíaco dañado. Y esto, imaginaos, abre muchas posibilidades. Otra fuente, parece que ahora también inagotable, de células madre, que vuelven a ser células madre adultas, pero parece que van a tener mucho potencial, son las células sanguíneas, son las células que están en el cordón umbilical. Pues todo eso es CU porque es muy largo, sangre de cordón umbilical, ¿no? Y de aquí se obtendrían todas las células sanguíneas, glóbulos rojos, y todas las células del sistema inmune, leucocitos, todo esto. Pero han visto que, por lo que he dicho antes también, pues que se están extendiendo ya también neuronas, o sea, que tejido nervioso, para formar tejido nervioso, tejido cardíaco y, por ejemplo, células hepáticas, que eso antes no se sabía. Antes se utilizaba las transfusiones de cordón umbilical para sustituir a las de médula ósea, porque en la médula ósea se generan también todo el sistema hematopoyético de las células, o sea, la sangre y el sistema inmune. Pues también han visto que la sangre del cordón umbilical puede ser una gran fuente. Entonces, ha surgido también la polémica, que me gustaría hablar aquí de ella, porque sobre todo estuvo muy en los medios de comunicación cuando nació la primera hija de la princesa, no, la infanta Leonor, que se enteró todo el mundo que habían ido a congelar la sangre del cordón umbilical a Estados Unidos, y mucha gente decía, ¿y por qué no lo congelan aquí? O por qué se han ido a una clínica privada y por qué no a una clínica pública, bueno, toda esta polémica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, entre otras cosas, sirvió para que la gente empezara a conocer que existen bancos de sangre de cordón umbilical, y que están siendo muy importantes para la investigación que a nosotros nos interesa, que es con células madre, ¿no? Entonces están viendo que son fuentes de precursores hematopoyéticos, o sea, de glóbulos rojos, glóbulos blancos, factores de coagulación. También son una alternativa al trasplante de médula ósea, porque muchas veces eso no se encontraba un paciente que fuera compatible. Entonces a veces se acudía a un hermano, a una madre que pudiera hacer un trasplante, ¿no? Pero ahora, si tienes la sangre guardada, aunque no sea de tu hijo, sino de un hermano, puede servir y no hay ningún problema de... Y también se ha visto que puede servir para tratar más de 40 enfermedades. Ya hay un listado de 40 enfermedades, es alucinante lo rápido que van los científicos. Y luego también, pues eso, que lo que he dicho, que tienen muy bajo potencial de rechazo, y que aquí sí que no hay problemas éticos. Para tener célula madre de aquí solo has tenido que tener la previsión de congelar la sangre de cuando tu hijo naciera. O sea, es otra fuente de células madre adultas, ¿no? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta aquí? Por ejemplo, si un padre tiene, por ejemplo, una enfermedad hepática, por ejemplo, leucemia, si se obtienen células madre del cordón umbilical de una hija, ¿podrían servirle para trasplantarle? Sí, han visto que los rechazos entre familiares son como
A ver, si los rechazos entre personas que no son consanguíneas, ¿no?, son un 100%, en este caso sería solamente un 25% de posibilidad de que se rechace. O sea que sí se está utilizando, no tiene que ser solamente el individuo o un familiar más cercano como puede ser un hermano. También los padres, los tíos han visto que hay menos, porque parece ser que hay, no sé, conocéis vosotros un poco la base que se produce en rechazo, pero bueno, las células del cuerpo, un poco cuando nacemos, nuestro sistema inmune las señala, le pone un sello y dice, estos son mías. De forma que si entra otra célula, no tiene mi sello y yo la ataco. Entonces, es un problema. Ese problema con las células de cordón umbilical parece ser que esa señal no está tan, por así decirlo, no está tan definida. Entonces, el sistema inmune pasa un poco por encima de eso. Y por eso no hay tanto rechazo. Lo han visto que es bastante significativo. Por eso lo he apuntado aquí, ¿no? Como... O sea, que ahí la probabilidad de rechazo es incluso menor que entre células adultas, sí, entre dos individuos en familia. Sí, sí, sí. Es menos que si te hacen un trasplante de la médula ósea a ti, a tu madre, pues si es del cordón umbilical hay menos rechazo, porque debe ser que las células están, como he dicho, están menos marcadas como que son propias y entonces el sistema inmune es más tolerante, simplemente eso. Entonces parece eso, que estas células van a tener un futuro muy prometedor porque ya se han apuntado muchos grupos a este carro y piensan utilizarlas para curar enfermedades como Alzheimer. Bueno, estos son futuribles, ¿no? Diabetes, lesiones medulares, esclerosis múltiple, infartos. Bueno, claro, la lista es interminable, pero bueno, yo creo que es bastante prometedor, ¿no?, el panorama. Esperemos que sea realidad. Y bueno, hablando un poco de lo que decía antes de los bancos en España de cordón umbilical, pues en realidad sí que hay bancos. Yo también me sorprendí porque pensé que la polémica y porque los principios se tuvieron que ir, y yo tengo amigos que han también contratado el servicio de un banco en el extranjero, es que aquí en España no había, pero sí que existen. Y... Uy, perdón. Y además se han hecho un montón de... Por ejemplo, en el mundo ya se han hecho 6.000 trasplantes procedentes de la sangre cordón umbilical, y en España se han hecho ya 328 hasta el 2006. Y bueno, aquí hablar que sí que hay bancos públicos en España. De hecho, hay uno aquí en Málaga. No sé si lo sabíais, pero hay en Barcelona, en Málaga, en Madrid, en Valencia, en Galicia y en Tenerife. Y el problema, también hay unas cuantas... Así que si tenéis niños... El problema, también hay bancos privados aquí en España. O sea, mucha gente se va fuera porque todavía los que ahí están, hay varias empresas, Vidacor, Vita, no sé qué, hay muchas, pero que están recibiendo ya y están crioconservando esa sangre, pero no pueden todavía dar servicio porque la legislación lo impide. Y es que sabéis que aquí en España, bueno, y en la Comunidad Europea, el servicio de donaciones es universal y gratuito. Si tú donas sangre, tú no cobras por eso. Y además se puede utilizar por parte de todo el mundo. Y entonces estos bancos que hay aquí en España son así, y el resto de las empresas privadas no pueden funcionar por eso, porque todavía no se ha llegado a un acuerdo entre el Estado y... pero que sepáis que sí que existen, de los dos tipos, privados y públicos. Bueno, entonces volviendo a las células madre, pues... Además de para medicina regeneradora, que ya os he hablado, también es muy importante para la investigación básica, porque tened en cuenta que, por ejemplo, un gran problema que está teniendo nuestra sociedad es el cáncer, ¿no? Es una enfermedad que se está empezando a entender, yo creo, porque hasta hace poco, bueno, que también el cáncer, decimos cáncer y creemos que es una enfermedad, son muchas enfermedades diferentes, porque es que consiste en que las células de un determinado tejido se empiezan a dividir descontroladamente. Entonces, el problema está en los mecanismos que rigen la división celular, que viene a ser lo mismo que ocurre durante el desarrollo embrionario, que ocurre para que se diferencia cómo empiezan a dividirse y todo eso. Las células embrionarias también son inmortales, igual que las células cancerígenas. Entonces, el conocer más acerca de las células madre también podría servir para, en un futuro, conocer los entresijos del cáncer, ¿no? También sirve como banco de pruebas para drogas, y eso ya también se está utilizando, porque a lo mejor para muchos fármacos que se están estudiando se utilizan ratones o conejos, cobayas o algo así de laboratorio,
pero y cuando ya pasa a la fase que se empiezan a utilizar pacientes, pues a lo mejor tarda mucho y además, claro, también probar una cosa que no sabe cómo funcionar, pero si se tienen células madre derivadas a determinados tejidos, se pueden probar y sería una buena forma, ¿no? Un buen banco de pruebas. También para granjas farmacéuticas, porque bueno, los miembros del Instituto Rollin que clonaron la abeja Dolly, pues ya también se han clonado ya vacas, cerdos, ratones, entonces... Sí, lo de la insulina que están mejor utilizando para que las vacas produzcan leche que tengan ya insulina. Entonces, sí. Entonces, todo eso es porque han conseguido han clonado un individuo que ya lleva el gen que produce la insulina. Entonces, es granjas farmacéuticas auténticas, ¿no? Entonces, un poco resumiendo, ¿qué es lo que tiene que tener una célula madre para ser una buena madre? Para ser una buena célula. Entonces, pues debería ser pluripotente. O sea, recordar que pluripotente es que generaría un individuo entero, pero eso no. Sería ya las pluripotentes que generarían cualquier linaje celular, lo que decimos, que las sacamos y según donde las cultivemos, nos van a dar tejido muscular, nervioso. Deberían ser inmortal, claro, porque si no, no podemos cultivarlas. Las sacamos del embrión, las ponemos allí y se nos mueren. Tienen que ser inmortales, deben tener un fenotipo estable, porque eso es otro problema actual, que muchos investigadores ven, aunque que hay que ser bastante precavidos, porque esto, si no se controla, pueden dar lugar a tumores. Es que estamos viendo células inmortales, que son las células cancerígenas, ¿no? En su esencia. Pues eso, deberían carecer de potencial tumorigénico, en el sentido de que saber muy bien cómo se van a diferenciar, hasta cuándo se van a dividir y todo eso. Y que deberían ser susceptibles de manipulación genética. Para eso, para si lo que se quiere es que produzcan insulina o que produzcan... O imaginaros, también no lo he contado, pero yo el otro día pensando dije, la sangre del cordón umbilical, que están diciendo mucho que sirve para curar muchas enfermedades infantiles de los niños, por eso bueno, casi toda la propaganda de las empresas estas es protege a tu hijo y a sus hermanos de enfermedades así. Pero claro, si ese niño tiene esa enfermedad, sus células también lo tienen, porque ya hemos dicho que el DNA es único. Y entonces, ¿qué sentido tiene? Si ese niño va a desarrollar una anemia de Fanconi, ¿no? Que es una enfermedad genética, pues su sangre va a tener también esa anemia. Pero no, pero se pueden manipular genéticamente. Se pueden quitar el gen, que se sabe cuál es el responsable, meter el gen bueno y meterle a las células de nuevo al individuo. ¿Y dónde se saca el gen bueno? Eso se aísla. Yo he aislado genes o sea, se clona, pero la clonación en campo de biología molecular, que consiste en identificar el gen de otro individuo. El gen que produce la insulina es lo mismo para ti que para ti que para ti. Lo que pasa que de otro individuo. Pero frente a un gen no hay rechazo. Entonces ese gen lo mete en tu núcleo y ese núcleo empieza a dividirse y ya tienes células tuyas, pero con la insulina buena. Ya viene por la etiqueta, no. Eso es lo que se llama terapia génica, que ya se está empezando a hacer, ¿no? Esto es terapia celular, lo otro es terapia génica, que se trata en reparar el gen dañado y aquí reparar células. ¿Cómo parar ese crecimiento de esa Sí, existe ese peligro, porque de hecho, bueno, nosotros estuvimos en una conferencia allí en Madrid y el hombre, no sé si conocéis, el investigador, es de Albacete, pero está estudiando en California y ahora se ha venido a Barcelona, el nuevo centro de regeneración, de medicina regenerativa que han montado en Barcelona. Y yo creo que ha sido un poco, ahora que estamos aquí entre nosotros, como la Junta de Andalucía se ha traído a ver Soria, pues los catalanes se han llevado Ispizua. Pero bueno, no, pero decía que hay que ser muy prudentes porque parece ser que vieron, por ejemplo, para el Parkinson, que es una enfermedad atroz y no hay cura, pues le quitamos estas células a la persona y le ponemos células capaces de regenerar. Pero según él, se han dado casos de que han desarrollado tumores cerebrales. Entonces, es que no se sabe todavía cómo controlar esas células.
como células estables, ¿no? Es que también es muy difícil como decirle, vale, tú te pones a dividirte ahí, pero te paras cuando yo lo quiera, o cuando ya esté formado el tejido que se ha dañado, pero no, quieta. Eso es lo complicado y por eso dice que hay que tener mucha cautela y esperar, no querer empezar ya a curar enfermedades. Bueno, también en ese sentido Bernat Soria siempre está diciendo que él confía, sabéis que él está estudiando la diabetes, ¿no? Y quiere hacer células madre que produzcan insulina para autotrasplantes, pero también dice que todavía hay que esperar mucho y conocer, porque lo mismo le curas al paciente, le evitas que se tenga que pinchar insulina, pero le creas un cáncer de páncreas. Entonces, mejor pincharse, ¿no? Entonces, aquí estamos un poco, voy a pasar un poco rápido para no aburriros de la legalidad y todas estas cosas, pero bueno, que sepáis que en este sentido, como los avances en la investigación en células madre es relativamente reciente, pues todavía no hay una legislación y unas normativas que digan los países, vamos a aplicar esto y ya está. De hecho, en el 2003, sí creo que fue en el 2003, la Comunidad de Madrid, no, perdón, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Europea, si no tengo que Madrid, la Comunidad Europea, pues emitió un informe sobre investigación en células madre humanas y dijo que, yo creo un poco por lavarse las manos, por no poner de acuerdo a todos los países de la Unión Europea, que cada país legislara en esta cuestión. Hombre, dio una serie de patrones de conducta y de consejos como porque no se debía utilizar esta técnica para obtener individuos y cosas así, ¿no? Pero un poco que se lavó la mano y dijo que cada país legislara. Entonces, actualmente, que estamos ya en el 2007, por ejemplo, hay países como Alemania que no permite. Ellos han dicho que en Alemania no se va a poder estudiar con células madre embrionarias. En países como el Reino Unido, que son los que en este sentido están más avanzados, que hasta permiten la obtención de embriones con fines, humanos, sí. Y aquí en España, os voy a contar, bueno, entonces lo que decía aquí, que la legislación de la alimentación no tiene por qué estar sinónimo de prohibición, en algunos casos es prohibición, como en el caso de Alemania, en el Reino Unido no. Y aquí en España se permite el estudio y la investigación con células madre. También se permite la utilización de los embriones estos que sobran en las clínicas de fertilización in vitro, que sabéis que pasados 5 años, que están congelados, pasados 5 años se tiran, pues los investigadores, venga a darle la lata al gobierno, han conseguido que los dejen para investigar. Y entonces, aquí, ¿cómo está la situación en España? Pues, ya os digo, se permite el estudio utilizando esos embriones sobrantes y también se permite el estudio con células madre embrionarias, pero para ello se ha creado una comisión que se llama Comisión de Seguimiento y Control de la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos, que está en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid, pero es un organismo que ya veréis que está representado por varios órganos en toda España y que lo que hace es que permite ese estudio, pero primero tiene que haber una evaluación concreta, caso por caso, y te dicen sí o no. O sea, no es que se puede permitir, todo el mundo puede estudiar con células madre, sino te dice, a ver, preséntame tu informe, tu proyecto de lo que quieres hacer y te digo si te dejo o no te dejo. O sea que parece que más o menos aquí en España se controla, ¿no? Entonces, ya hay actualmente en España 4 proyectos en los que esta comisión ha dado luz verde. Una es la obtención de células productoras de insulina a partir de células embrionarias humanas, que es el investigador Bernat Soria, que está en Sevilla, ¿no? En la Cartuja. Luego otro proyecto que ha sido recientemente también, para que sepáis lo que se está trabajando aquí en España, es aislamiento y diferenciación de células madre humanas, embrionarias y adultas para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, que está llevado a cabo por José López Barneo y está ahí en Sevilla, en el Hospital Virgen del Rocío. Lo que quieren sobre todo es estudiar enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson. Luego, otro proyecto es el estudio de la expresión génica de antígenos del CMH de células y líneas embrionarias humanas y líneas tumorales y tejidos normales fetales y adultos. Este está aquí, en Granada, en el Hospital Virgen de las Nieves. Y el último está en Valencia, así que van a estudiar la derivación de líneas celulares madre embrionarias humanas con grado terapéutico en España. Estos van a estudiar concretamente Parkinson.
Entonces, como veis, pues, bueno, de 4 casos, 3 están en Andalucía. Ya se está empezando a estudiar. Entonces, esto es lo que decía, que el Banco Nacional de Líneas Celulares está coordinado por el Banco de Líneas Celulares de Andalucía, que está en Granada, el Banco de Medicina Regenerativa, vamos, el centro, que está en Barcelona, y el Centro de Investigaciones Príncipe Felipe de Valencia. Estos tres organismos son los que dan visto bueno. Hay una comisión y un representante por cada uno de ellos. Estos son los que dicen si se puede investigar o no se puede investigar. Entonces, un poco he puesto para que os sintáis orgullosos, pero bueno, un poco también para que conozcáis qué es lo que se está haciendo en vuestra región, ¿no? Y es que en abril se inauguró un nuevo Banco de Andaluz de Células Madre, que aunque ya estaba el Instituto de Líneas Celulares, que estaba en Granada ya, pero se ha abierto unos nuevos laboratorios en el recién inaugurado el Parque Tecnológico de la Ciencia de la Salud o algo así, ¿no? En Granada. ¿Hay alguno de Granada aquí? Sí, en Armilla, ¿no? Y por lo visto está dotado con una serie de adelantos que mucha gente dice que no tienen parangón, o sea, que parece que es uno de los mejores a nivel europeo, por lo menos, ¿no? O sea, que esperemos que si ya que tenemos buena infraestructura, luego los resultados acompañen estas inversiones, ¿no? Y de hecho, supongo que lo habréis visto en la televisión, que vino también el famoso doctor José Cibeli, creo que es argentino, ¿no? Sí, que lo han nombrado recientemente asesor científico del Banco de Células Madre de Granada. Este investigador, ahí donde lo veis, es el pionero, o sea, el que puso a punto la técnica de transferencia nuclear para obtener células embrionarias, ¿no? Y bueno, yo lo leí en el periódico declaraciones suyas y la verdad es que, bueno, que te alegran un poco la vida porque, bueno, además fíjate, he puesto su foto porque se ve muy, muy optimista y sus declaraciones eran más optimistas aún. Dice que, aparte de que ha establecido mucha colaboración con este centro de Granada, dice que va a ser muy importante, o sea, que si se cumplen todas las expectativas que han puesto los investigadores en este centro, enseguida vamos a ver resultados, y que además que dice que ya la gente sabe que lo que quieren hacer ellos es tener células madre y no personas. y que se mostraba muy optimista, ¿no? Ya hay también 36 parejas andaluzas que han donado para la ciencia, igual que las personas que se mueren y dicen dejo mi cuerpo para la ciencia, a la Facultad de Medicina, pues también ya hay parejas que a lo mejor después de una fecundación in vitro o así, o reproducción asistida, donan generosamente, y eso está permitido por la ley para que los investigadores trabajen. Y bueno, lo que decía antes, que el 75% de los proyectos de investigación en células madre se producen en Andalucía. O sea que están invirtiendo bastante en eso, o sea, es una buena noticia. Y ya por último, no sé si estoy ya muy cansada, os voy a contar un poco los avances que ya más o menos yo creo que los he comentado a lo largo de la charla, los avances que ya, o sea, que lo que ya se ha hecho con esto, que ya no es ciencia ficción, que es realidad, ¿no? Que es, por ejemplo, científicos españoles, esto salió no hace mucho, que en el Gregorio, o sea, científicos españoles implantan células madre de grasa para reparar un corazón. No sé si viste que fue en el Gregorio Marañón, que le hacían el paciente a las 48 horas salió a la calle, entró con una cardiopatía, no sé en qué grado, no he leído mucho, pero le hicieron una liposucción a la vez que le dejaron sin barriga. Además obtuvieron grasa, sí, obtenían células madre de la grasa, pero además le sacaban grasa y con una máquina allí mismo en el quirófano 2 horas tardaron en limpiarlas, purificarlas, y las células madre se las inyectaron en el corazón y está bien. Y a las 24 horas, a las 48 horas salió del hospital. Eso, ya se están empezando a hacer cosas de estas y ya se atreven. Y luego en el centro que os he dicho, Príncipe Felipe de Valencia, también han descubierto que las células, siento que tengo niños, que las células madre dan lugar a células neuronales. Eso es lo que decía, que las células multipotentes se convierten en pluripotentes según donde se le implanten. Pues lo han visto, o sea que... Y que el autotrasplante de célula madre adulto se está viendo como una promesa para la diabetes tipo 1. Esto también es muy espectacular, lo han hecho con pacientes. Esto han sido 2 universidades, en Sao Paulo, en Brasil, y en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos.
han cogido varios, creo que han sido 15 o 20 pacientes que tenían diabetes tipo 1. Bueno, sabéis, la diabetes tipo 1 es que no, el paciente necesita inyectarse insulina porque las células de páncreas que producen la insulina son atacadas por su sistema inmune, o sea, no tienen células productoras y necesitan ponérsela. Entonces, a esta persona, lo mismo que hemos visto antes, de una célula suya han obtenido células madre, la han derivado hasta a células productoras de insulina y se las han inyectado. Lo que pasa es que los resultados, bueno, son alentadores, pero hasta cierta medida, porque solamente el efecto les ha durado, en algunos casos, 12 meses y en otros 20 meses. Pero bueno, en esto de 20 meses sin inyectarse insulina. O sea que parece que van por el buen camino. Eso ya se... No sé si intentarán repetir o... Claro, que cada 2 años, sí. Y científicos británicos crean parte de un corazón humano a partir de células madre. Eso también salió en la prensa y es cierto que han encontrado, y estos son los que dicen que en unos pocos años no harán solo parte del tejido, sino que todo el corazón se podrá... O sea que yo creo que es importante. Entonces, bueno, aquí ya dejo la charla. Si queréis ahora podemos hablar, me preguntáis cosas y volver a darle las gracias a todos, a Principia, a Manolo y a Sebastián. Y bueno, gracias a todos de verdad por haber venido y por haberme escuchado. Y ya que es una charla sobre células madre, pues gracias a mi madre también. Bueno, si queréis comentar algo, aunque no sean dudas sino comentarios, ¿qué opináis? Sí. Sí, me alegra que me hagas esa pregunta. Lo que me ha preguntado es que si la clonación reproductiva se ha conseguido en ovejas como Dolly o en otros animales, ¿por qué no se ha conseguido en humanos todavía? Bueno, pues es que no lo he comentado, pero no es tan fácil. O sea, hay no solamente limitaciones éticas, como tú bien has dicho, sino también hay limitaciones prácticas. ¿Sabéis lo que costó obtener la oveja Dolly? O sea, necesitaron 12... Fue el único resultado positivo de una serie de experimentos en el que probaron con 277 óvulos. O sea, gastaron 277 óvulos para conseguir a Dolly. Y los mismos investigadores dicen que podrían tampoco no haber obtenido nada, ¿no? ¿Y sabéis cuántos óvulos produce una mujer a lo largo de su vida fértil? 450 más o menos. O sea, imaginaros, si necesitas 277 intentos, es que es imposible. Además, no solamente porque no tenemos, es un bien escaso los óvulos de las mujeres, es que la forma de obtenerlos y de extraerlos no es nada agradable. Entonces, no. De todas formas, en general, la comunidad científica y muchas instituciones mundiales, o sea, están en contra de ese tipo de prácticas. Aunque supongo que habréis oído hablar de los raelianos estos que están pirados, los científicos chiflados en Estados Unidos que quieren clonar al Mesías, ¿no? que dicen que es un niño que tienen ahí crioconservado y lo quieren clonar. O el científico este italiano Antoniori que también está por la labor, pero yo creo que ahora mismo hay muchas limitaciones prácticas. Claro, eso también es muy importante, gracias por recordármelo. La oveja Dolly, no me acuerdo cuántos años duró, pero nació del vientre de otra abeja, fue bebé y creció, pero ella ya era adulta, porque su DNA tenía la misma edad que la oveja que había dado la célula para hacer la transferencia nuclear. Sabéis que las células, la edad se mide en los cromosomas. Los cromosomas, como a lo largo de la vida se tienen que ir dividiendo en muchos, se van acortando. Los cromosomas son, imaginaos, es un DNA lineal, pues se van acortando a los extremos, se llaman telómeros. Entonces, por eso creen que el acortamiento de los telómeros da lugar al envejecimiento, por eso no somos inmortales. Porque dividiendo se va, es como si vamos escribiendo con un lápiz y se nos va gastando la punta. Pues los cromosomas, sí, nos van cortando tickets. Entonces, la célula que utilizaron de la ubre de una oveja para hacer Dolly ya tenía cortado un poco los telómeros. Y la oveja Dolly ya los tenía cortos cuando nació. Entonces, hay problemas, no se sabe eso, que el envejecimiento celular, enfermedades, no saben cómo estaría también la oveja, ¿sí? La manipulación misma. La manipulación, claro, producen mutaciones ahí que no puedes controlar. En teoría, si se podrá en un futuro fabricar un hígado, un
sería... Como poder se podría... Sí. No sé si eso sería, daría lugar a un nuevo planteamiento de la ley, ¿no? O sea, obtener gametos a partir de células madre. Un camino siempre a otro camino, eso Sí. hay que andarlos. Sí. Es algo que a lo mejor no se ha planteado nadie, se me acaba de ocurrir. No, sí, de hecho el otro día también leí en las noticias así relacionadas con las células madre que habían accedido esperma a partir de células madre. O sea, habían accedido a espermatozoides. O sea, para la gente que tiene a lo mejor problemas de esterilidad, seguramente hay gente pensando eso, ¿no? Y en otro orden de cosas, la hibernación, por ejemplo, consistiría en congelar un individuo y poder después volver a la vida a cabo del tiempo, ¿no? Eso, ahora mismo, por supuesto, es ciencia ficción, pero dentro de unos años se podría conseguir. Claro, eso es lo que quieren los raelianos, que piensan que tienen congelado al Mesías, que un niño con 10 meses se murió y lo crioconservaron. Quieren ahora, como todavía no están eso para volver a revivir a una persona congelada, pues lo que quieren es clonarlo. Pero los tejidos ahora mismo no aguantan la temperatura bajo cero que tiene, pero momento... Pero como lo que sí se ha conservado es el DNA, que es lo que necesitan, o sea, han conservado el núcleo, es como lo del Parque Jurásico, ¿no? Con la película que encontraron y volvieron a hacer dinosaurio. Pero eso es muy complicado hoy en día. Esto de ADN que dijiste al principio, de las células totipotentes y tal, yo que el ADN no cambiaba, pero bueno, había que cambiar. O sea, el DNA es el mismo, pero cambia su conformación. Eso, los pegamentos esos que se forman, que luego hacen que tú contaste, no hay forma de que sean reversibles. Es decir, bueno, sí, eso es lo que han visto con las células adultas, que según las de la médula ósea del ratón, que las pasaban al corazón de una ratona y se convertían en células. Sí, parece ser que una de las señales que hace que se expresen unos genes u otros para dar lugar a un linaje en concreto es el entorno donde se encuentran. Debe haber señales, entonces se empiezan a expresar. ¿Qué? ¿Tenéis la idea un poco más clara ya de...? Sí. Bueno. Antigravitatorio, tiene tu nombre puesto y una fecha y un recuerdo para ti. Muchas gracias, Sebastián.